Hola a todos, bienvenidos a Housing, su podcast de inversión inmobiliaria. Sebastián Rodríguez con Camilo Sánchez y hoy tenemos un invitado súper especial que nos va a contar un poco del mundo de la construcción y del mundo de la inversión inmobiliaria. Hoy nos acompaña Carlos Chacón. Él es un empresario, constructor que se ha movido pues, en el ámbito de construcción, en el ámbito inmobiliario en Colombia específicamente. Y pues hoy nos va a contar un poquito de su vida, de su experiencia y esperemos pues sacar las mejores lecciones de este episodio. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Sebas, buenas tardes, ¿cómo están? Camilo, Muy bienvenido. bien, contento de tenerte por aquí. Bueno, Carlos, creo que siempre empezamos por el principio, como decimos, entonces no sé si nos cuentas un poquito de ti, si le cuentas a los oyentes, pues, un poco de tu vida y también cómo entraste a ese mundo de la construcción. Claro que sí, Sebas. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes del podcast. Un placer estar acá. Gracias por la invitación a ustedes dos, señores. Bueno, mi nombre es Carlos Chacón. Yo soy un ingeniero civil acá, graduado en Bogotá, en la Universidad de los Andes. Vivo actualmente en Cúcuta. Viví allá en Bogotá por 6 años. Y bueno, ahorita principalmente me dedico a la construcción privada, pero sí, pues hice varias cositas y todavía hago algunas en diferentes ámbitos del sector de la construcción. ¿Qué te cuento, Sebas? Bueno, eh, la carrera la escogí por pasión, la verdad, pues esa era la que me gustaba cuando salí del colegio, eso fue como lo que decidí para mí. Y a lo que empecé a estudiar, si estaba terminando, se me presentaron unas primeras oportunidades de trabajo con unos amigos y fue en el sector público como interventor. Entonces, Eso sería como en el sector de la contratación estatal, ¿sí? Como a realizar, eh, pues, interventoría, dices en este caso, pero en el sector de la sí, contratación. señor, sí, señor, de acuerdo. Carlos, Entonces y recibí, qué tal la carrera? ¿Dura? la carrera es dura, definitivamente. Esta universidad es bastante exigente en la parte académica y el que no estudia, pues no la logra. Ahí se puede ver uno como varios no la logran, entonces hay que estudiar para lograr el carnet allá. Sí, Claro. señor. Bueno, y Entonces, bueno, entonces, empecé con la interventoría. Empecé con las interventorías. Era un mundo nuevo para mí. El tema contractual con el Estado tiene muchas cositas quisquillosas, temas que hay que saber cómo manejarlos. Pero yo me atreví, empezamos en ese ejercicio, constituimos la empresa, empezamos a presentarnos para ciertas interventorías ahí en el departamento de Cundinamarca y nos ganamos bastante, nos ganamos interventorías a construcciones de cubiertas, vías, mantenimientos a algunos colegios y ¿qué así hace, fuimos como, sí, cuéntame. qué hace un interventor? O sea, como para contextualizar un poquito a los Claro, oyentes. claro, perfecto, porque ni siquiera sé cómo se llama de pronto este papel en países como Estados Unidos. Pero básicamente el interventor es como un tercero como que vigila que todo el contrato se ejecute de la manera correcta. Entonces, en este caso, con el gobierno, el Estado es el contratante, es el dueño del proyecto, el que pone los recursos. Él contrata a un contratista, ¿cierto? Que es por licitación pública. La empresa que se gane el contrato viene siendo el contratista. Nosotros como interventores lo que hacemos es revisar que el contratista ejecute los dineros del Estado tal cual como están los diseños y en los presupuestos que se presentan en el contrato como tal, en toda su documentación. Entonces, además nosotros somos los que autorizamos los pagos de acuerdo a los avances de obra. Eso se hace mensual, debemos presentar informes financieros, de presupuesto, de avance de obra, ¿sí? Somos los que aprobamos todos los movimientos que hace el contratista en ese proyecto, Excelente, como un garante. Yo desde la conozco parte mucho, documental, pólizas, todo lo que tiene que ver con el contrato. yo conozco mucha gente que
por un lado, como desde afuera, les llama mucho la atención la contratación estatal. De pronto por el tema obviamente yo creo que los volúmenes, el tamaño de las construcciones, de las obras, pero conozco también mucha gente que una vez entra, me dice que no, que eso no, o sea, que es complicado, que tiene una cantidad de cosas En este diferenciales. caso, en este ¿Cuál fue tu caso experiencia? ¿Qué opinas? yo voy a ser más del segundo grupo, ¿sí? Entonces, bueno, empecé con eso, empecé en Cundinamarca. Al uno hacer las cosas bien, que ese es nuestro lema también acá, o sea, nosotros, la idea es trabajar y hacer siempre las cosas bien, pues tú te generas como un voz a voz bueno y te empiezan a invitar a participar en otros proyectos, en otros municipios, ¿sí? Entonces, la red en la contratación estatal se trata mucho de relaciones también, ¿sí? Tener experiencia, empresas con experiencia para poder participar en las licitaciones, pero también se trata mucho de las relaciones. Entonces, ahí empezamos nosotros a trabajar en otros departamentos. Nos fuimos a Boyacá, a Tolima, hicimos reparcheos, interventorías de reparcheos, interventorías de obras ya mucho más grandes y empezamos a movernos un poco más en eso. Tanto que yo me especialicé, esa es mi especialización en interventoría y supervisión de la construcción. La hice en el 2017, enfocado más que todo en esto. Entonces, bueno, yo estaba como que dice contento aprendiendo, trabajando en esto y en paralelo empezamos con la empresa a comprar unos lotes en la ciudad de Cúcuta para hacer casas de estrato 4, ¿sí? Empezamos con 4 lotes, a hacer 4 casitas como para ir conociendo el sector privado, ¿sí? Siempre mi sueño fue más trabajar en el sector privado, pero la oportunidad del sector público se me abrió y quise aprender y incursionarme en eso. Entonces, ¿qué Carlos, pasó? cuando empezaste ahí, ¿cuántos eran? Qué pena y te interrumpo. ¿Cuántos eran? ¿Cómo empezó también ese proceso de, bueno, venga a ver con quién vamos a recoger dinero para empezar a comprar esos lotes? Ah, bueno, no, ahí éramos netamente mi padre y yo. Mi padre tenía una empresa de comercialización de carbón y él pues me apoyaba como en esos proyectos. Él siempre me creyó como en las inversiones o en la vista que yo tenía para el negocio de la construcción. Entonces ahí empezamos con esos lotecitos y empezamos a trabajar en paralelo. Entonces yo seguía enfocando como el 80% de mi energía al tema público. Ahí eso fue como en el 2015. Me vengo yo ya de Bogotá, me devuelvo para Cúcuta a trabajar acá en las casas que íbamos a empezar a vender en el sector privado y ahí obtenemos como una especie de proyecto en Moniquirá, en Boyacá, proyecto más grande. Decimos, bueno, no vamos a lanzarnos por ese primer proyecto eh, que ya no era solo interventoría, sino de construcción. Y ahí es donde empiezan una serie de problemas. Empezamos a ver por qué Colombia es tan famosa en ese tema de la corrupción, ¿sí? Hay que hablarlo claro. Y nos empiezan a hacer una especie de trabas para los pagos, una especie como de un bullying por ser de otras ciudades y tratar de trabajar allá. Y se nos vuelve como una pesadilla ese proyecto. Ese proyecto se vuelve una pesadilla. Nos tratan de poner como muchas piedras en el camino para lograr el objetivo del proyecto. Y al final lo que se ve es porque esperan son coimas, empiezan a haber como unas trabas en el proceso, tanto que al final, mejor dicho, encontraron la forma de complicarlos y que el proyecto ni siquiera fuera positivo el ejercicio financiero para nosotros. Al nosotros suceder esto, la verdad, yo quedo cansado y decido retirarme de la contratación pública Ahí por fue, ahí completo. fue Esto que es en el dijiste, 2017. me voy con el grupo número 2, ¿no? El que dice Sí, sí, que lo señor. público es complicado. Entonces yo sí quiero de todas formas decir algo porque no todo es así, ¿sí? Hay muchas entidades en Colombia en donde del Estado que contratan, ¿cierto? Pero hay unas que son muy buenas, ¿sí? Incluso yo quedé con unos contactos con unos socios en Bogotá que yo todavía licito con ellos. Este año nos hemos ganado 2 licitaciones, 2 interventorías y es con Findeter. Nosotros trabajamos con Findeter. Findeter pues son licitaciones para todo el público, muy bien trabajadas, muy limpias,
sin nada de corrupción ni de burocracia. Entonces, ahí yo sigo prestando mi hoja de vida. Hay unos temas ahí de estados financieros que ya entró en un 30% en varias licitaciones y este año nos ha ido bien y llevamos 2. Entonces, yo, pues digamos que no fue mi camino, pero hay muchas empresas que lo hacen bien y también unas entidades que trabajan bien. Entonces, también se puede trabajar bien en el sector público, solo que no es para todos. Sí, no, eso hace parte del proceso, digamos que uno, en todas las carreras hay varias aristas por donde uno hay que coger y tuviste esa oportunidad o sí, esa experiencia y estuviste bastante tiempo. Entonces hace Sí, parte señor. hace parte de esa curva de aprendizaje y de saber qué es lo de uno. Y entonces, Carlos, ahí nace tu constructora. O sea, ¿tu constructora empieza como interventora o es otra razón social diferente que tenía? Es la misma, es la misma. Es la misma. Ella nace como constructora. Incluso yo tengo el RUP, ustedes lo conocen, el Registro Único de Proponentes acá en Colombia, que es lo que uno, pues el papeleo que necesita para poder contratar con el Estado. Eso lo he mantenido desde entonces. O sea, yo no me cierro oportunidades que aparezcan siempre y cuando pues sean claras y sean seguras, por decirlo así. Entonces empezamos con el sector privado. Nos damos cuenta que son negocios completamente diferentes, ¿sí? Cuando tú eres contratista con el Estado, tú empiezas a trabajar y a medida que tú avanzas, a ti te pagan. Incluso a nosotros, a los interventores, la interventoría es un valor el valor, es un porcentaje del valor total del proyecto. En Colombia ronda entre el 3 y el 7%. Y ese porcentaje que vale tu interventoría, a ti te lo pagan mensualmente durante la vida del proyecto, ¿cierto? Entonces nosotros, pues, ¿qué hacíamos? Dependiendo de dónde estábamos, montábamos un equipo de trabajo, unos ingenieros, alquilábamos una casa, una oficina, el transporte, lo que necesitáramos. Íbamos trabajando, pero mes a mes teníamos nuestro ingreso de dinero, por decirlo así. Al entrar al sector privado, pues, nos damos cuenta que el tema de flujo de caja es completamente diferente, ¿sí? Empezamos a entender que acá hay que invertir un poco más de dinero para construir y que los retornos siempre van a ser a 2 años o hasta 3 años cuando ya escrituras la casa y ya la tienes construida. Hay una Sí, cosa, hay hay que una tener un cosa que capital ahí de es, trabajo más grande. Sí, claro, y es sí, una cosa crítica que no solo aplica para el mundo de los bienes raíces, sino en general para los negocios. Y es que alguien alguna vez me decía, los negocios no se quiebran por no vender, sino porque no tienen flujo de caja. Entonces, desde el punto de vista financiero, tenía todo el sentido del mundo, porque a veces es fácil conseguir clientes, pero no es fácil que le paguen a uno, no es fácil lograr sostener los gastos operacionales de la compañía hasta que uno logra, digamos así, que cierre o cierre financiero, pues, o llegar. Y es creo que es correcto. un ejemplo perfecto. O sea, esto en el mundo de la construcción es todavía más importante. Correcto, sí, tal cual. Entonces nosotros iniciamos con 4 casas y también pasa algo en Colombia, pues es otro reto para los emprendedores y para los que quieren arrancar a construir y demás. Y es que al principio, como en todo, pues los bancos no te van a echar la mano, te van a ayudar. Entonces, estas 4 casas casi que tocaba hacerlas a pulmón, venderlas sobre planos, trabajar con la plata del cliente, hacer toda la inversión del capital nosotros, todo el equity, nada de financiamiento porque los bancos todavía no nos prestaban dinero y no éramos atractivos como empresa constructora para el banco. Entonces, eh, nos tocó hacer la escuela poco a poco, hicimos 4 casas, se vendieron, se hicieron bonitas, luego compramos otros 13 lotes, hicimos 13 casas del mismo estilo. Y así fue como creciendo esa bola de nieve hasta que pudimos hacer como nuestras primeras 36 casas. Y lo mismo, fue ya como el último esfuerzo a pulmón, pero yo con la vista en lo que quería hacer, que era empezar en el negocio de mi casa ya, de casas de interés social. Ahorita estábamos haciendo puras casas de estrato 4. Sin embargo, siempre tuve en la mente, pues, lo que hacen las grandes constructoras del país. Yo me referenciaba era por ellas y me interesaba mucho el mercado del interés social que en Colombia estaba como trabajándose muy bien con todo el tema de subsidios y demás. O ejercicio positivo, entonces, con esas primeras 13 casas. Sí, sí, señor. O break-even como en el otro.
Definitivamente son unas casas que no se venden rápido, ¿no? O sea, eso, yo te estoy hablando que nuestras primeras casas, las 4 primeras, arrancamos con ese proyecto en el 2013, ¿sí? Y hasta por ahí en el 2019 fue que ya terminamos de hacer las otras 36. O sea, en total fueron solo como 50, 60 casas en casi 7 años, 6 años largos, ¿sí? Para recoger un capital y comprar el primer lote ya de una extensión importante para hacer un proyecto BIS. Ahí compramos 1,5 hectáreas. Compramos Listo, 1,5 hectáreas. entonces empecemos a hablar de eso, empecemos a hablar un poquito del BIS. O sea, porque estamos en medio como de una tormenta en Colombia, en el sector de la construcción, relacionada con mi casa ya, con los subsidios que da el gobierno, Correcto. poquito metido como con el tema político y un cambio ahí grande. Entonces tú entras cuando todavía estaba la bonanza, digamos, o lo bueno, ¿sí? Sí, señor. Existía el subsidio. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cómo funcionaba eso y cómo es la dinámica para uno como constructor? Ok. Bueno, como todo proyecto pues inmobiliario, eh, nosotros, bueno, compramos el lote, adquirimos el lote, no necesariamente hay que comprarlo, tú sabes que hay muchas formas de hacerlo, pero lo importante acá es, bueno, montar el proyecto como tal, estructurarlo, eh, hacerlo a través de una fiducia, ¿sí? Una fiducia de ventas y luego una fiducia inmobiliaria, que sea la que capte los dineros de los clientes. Y además también, al hacerlo con fiducia, es que el banco te va a prestar la plata del crédito constructor, ¿sí? Ahí te cuento otro detalle que nos pasó durante el inicio, ¿sí? Y es que yo me acerco a los bancos a decirles, venga, banco, voy a hacer este proyecto, quiero hacer la fiducia con ustedes. Y los bancos me cerraron las puertas, ¿sí? Hablemos de los 3 primeros bancos aquí en Colombia, me dijeron que no, que porque no tenía experiencia, que tenía que aliarme con un constructor que ya hubiese hecho 1 o 2 proyectos de este tamaño y me cerraron las puertas. Entonces, ahí aparece Alianza Fiduciaria, que es una empresa acá, pues, en Colombia, una fiducia que no es banco. Y me dice, no, hagámosle, salgamos a vender el proyecto que si tú llegas al punto de equilibrio, posiblemente los bancos te miren diferente. Entonces, salimos con el ejercicio, salimos a ventas, vendimos el 80% del proyecto, y sí le llegué al banco, y ahí sí todos querían ahora financiar el proyecto. Entonces, ahí es cuenta ese dato curioso. Carlos, cuando hablas de volumen que te cerraban las puertas, ¿qué te estaban pidiendo? O sea, ¿cuál era el volumen que te pedían para que pudieran trabajar contigo? Ellos me pedían que por lo menos hubiera tenido un condominio de 100 casas, que ya hubiera hecho 100 casas, y que ese condominio además ya se hubiese hecho con crédito constructor. Entonces yo les decía, pero ¿cómo voy a adquirir yo esa experiencia si ni siquiera me dan la oportunidad? ¿Sí me entiendes? O sea, sí o sí me estaban obligando a asociarme con otro constructor. Y hoy en día sigue pasando, porque incluso desde el cierre del COVID, se pusieron más pesados los bancos con esos temas. Entonces, hoy en día, para que una constructora nueva pueda hacer un proyecto grande que requiera crédito constructor, se le hace casi que imposible. Tiene que buscar un amigo constructor, un aliado, o vender la mitad del proyecto para poder adquirir esta financiación. Y es una Así ley es. financiera, ¿no? Que es más fácil que le presten a uno plata cuando uno tiene plata, los bancos. Una ley Sí, de los, sí, sí, de los sí, bancos. Pero sí. claro, eso complica, sobre todo, es una barrera de entrada muy grande en un negocio que es extensivo en capital, porque pues Sí, es un total. negocio que requiere un músculo Entonces, grande. tú me preguntabas ahorita, bueno, sobre cómo es el tema. Entonces te dije que tienes que montar el proyecto con fiducia, ¿sí? Cuando tú cumples el punto de equilibrio, el banco te va estudiando y te va analizando para darte el aprobado del crédito constructor, ¿cierto? Al nosotros ya tener estas dos cositas, también adquirimos unos beneficios referentes a la construcción de interés social en Colombia, que son exención de renta, ¿sí? Nosotros no pagamos renta en este proyecto BIS al tener fiducia y crédito. Y también podemos aplicar a una devolución del IVA de hasta el 4% de lo que gastemos en materiales. Entonces, al final del ejercicio, pero son unos incomes que uno no tiene presentes desde el principio
en un proyecto, por ejemplo, Novis. Entonces, todo eso era lo que también a mí me llamaba la atención y por eso quería hacer, pues, iniciar en estos proyectos de interés social. Claro, claro. Y acogida, además, que creo que se adaptaba un poquito a lo que querías entrar, era también por el tipo de mercado, ¿no? En Cúcuta, de pronto tenía mucho sentido entrar en este segmento. Correcto, correcto, Sebas. Pues tú lo sabes, en Cúcuta, digamos, la situación económica no es la mejor comparando con algunas otras ciudades de Colombia. Entonces, definitivamente lo que más se estaba vendiendo y lo que más estaba demandado en la ciudad era la vivienda de interés social. Además que el subsidio se aplicaba a la cuota inicial, ¿sí? ¿Eso qué quería decir? Yo les daba 2 años al cliente desde que se paraba la casa y de, digamos, una casa de 100 millones, el 30% era la cuota inicial. De una vez le restábamos el subsidio al cliente, al que fuera a aplicar, y el cliente solo tenía que pagar casi que 12, 14 millones inicial durante 2 años. Entonces eran cuotas de 500.000 pesos para un cliente, una familia y eso era muy bueno. O sea, casi todas las familias lograban el cierre financiero al final del ejercicio, porque estaba muy bien estructurado el tema del subsidio. Los clientes con cuotas de 500.000 pesos pues llegaban muy tranquilos a la escritura, cumplían con sus requisitos para el subsidio, ¿sí? El banco aprobaba el crédito hipotecario y tú simplemente escriturabas al banco, pues al cliente con el banco, y al mes y medio o al mes por tarde te llegaba el subsidio a la cuenta también. Y ¡pum! Cierre financiero. Entonces el proyecto, el negocio era una maravilla. Carlos, una pregunta y no sé si me corriges. ¿Estos proyectos BIS no están atados a salarios mínimos? O en ese entonces no era así. Bueno, es buena pregunta, Camilo. Resulta que en Cúcuta no se vendían salarios mínimos, ¿sí? Además, veníamos también como con un alza muy uniforme del salario mínimo año a año, ¿cierto? Y lo que hacíamos era una proyección y lo vendíamos en precio fijo. O sea, yo sé que mi casa se puede vender en 135 salarios, hacíamos una proyección a 2 años, le poníamos un precio fijo de acuerdo a esa proyección y ya el precio no cambiaba. Entonces, en esos momentos era algo seguro, ¿sí? Y gracias a Dios yo no fui de los proyectos que se perjudicaron, que hicieron eso, y luego se subió el salario 12 y 16% y muchos Sí, proyectos que tuvieron casi que ese echarse para subsidio atrás. se va pagando ese incremento en salario y de pronto Sí, hasta un poco más. ¿Cuál correcto. es la lección más grande de ese primer proyecto, llamémoslo primer proyecto grande, ¿no? Que realizas? Son muchas, Positiva, ¿no? negativa, lo que quieras. Sí. Son muchas, son muchas. La primera, y que puede ser como para todas las personas que están en este negocio, es que, bueno, en cuanto a dificultades técnicas, está lo mismo hacer 10 casas, hacer 150 casas, ¿sí? Yo recuerdo mucho en la universidad que a mí me enseñaba que nosotros los gerentes somos los directores de orquesta. Entonces, en una construcción de una casa, de un condominio de casas, de una clínica, siempre van a haber muchos stakeholders, muchas personas que intervienen en el proceso, ¿sí? Desde nosotros, como parte gerencial, los arquitectos, los tramitadores de licencias, luego los contratistas. Entonces siempre va a haber mucha gente a la cual tú tienes que dirigir y hacer que se integren sus trabajos armónicamente para que el proyecto salga adelante. Entonces ahí yo me di cuenta que cuando hice 10 casas fue el mismo dolor de cabeza que hacer 150 casas, ¿sí? O sea, entonces de ahí yo brinqué por un proyecto más grande y estoy tratando siempre de hacer algo más grande o algo del mismo tamaño porque ya sé que no vale la pena malgastar de pronto la energía de mi equipo de trabajo, la misma energía mía en proyectos pequeños que al final pues son lo mismo, como te explico, desde la dificultad técnica, ¿sí? Hay economía Lo de otro, escala, mejor dicho. sí señor, lo otro que aprendí pues bueno, primero que en Colombia eh, defendemos mucho de la parte gubernamental, sin de la parte burocrática. Ese primer proyecto, gracias a Dios, nosotros lo escrituramos entre el 2018 y 2019 y el tema de los subsidios estaba dando de una manera perfecta. Entonces,
Sí me asesoré muy bien desde un principio, tratando de coordinar las entregas para principio de año, porque esos subsidios no duraban más del primer semestre del año, sino ya tocaba como esperar al otro año. Entonces, pude escriturar con mucha facilidad, por decirlo así, y eso permitió que el proyecto fuera exitoso financieramente. Sin embargo, ahorita que estamos en el segundo proyecto grande, que son 236 casas, estamos en obra, ¿sí? Y tengo entregas el otro año. Y con el tema Petro, con el gobierno Petro y con todo lo que se han visto en las noticias, que ustedes ven, pues el tema de los subsidios está complicado. Entonces, ahorita el trabajo es diferente. Ahorita el trabajo es de un acompañamiento de tú a tú con cada cliente para que él pueda hacer el cierre financiero sin contar o sin depender 100% del subsidio. Que si él logra el subsidio, que sea un alivio para prestar menos plata al banco, ¿sí me entiendes? Porque de resto está bastante complicado. Entonces, ahorita estamos, la verdad, pasando unos momentos muy difíciles y no podemos echar la obra ni para atrás, ni paralizarla, ni nada, ¿sí? ¿Qué cambió? ¿Qué Entonces, cambió en esa estructura del BIS? ¿Qué fue lo que cambió con el cambio de gobierno, pues? ok, antes los que revisaban que el cliente cumpliera los requisitos del subsidio era el banco. El banco era el que revisaba que los clientes tuvieran ingresos de entre 2 y 4 salarios mínimos, que no tuvieran ningún inmueble a nombre de ellos y que la casa que estuvieran comprando sea una casa nueva, una obra nueva. Ellos marcaban el subsidio ante el gobierno, ante el Ministerio de Vivienda, y el Ministerio de Vivienda expedía el decreto y después de que hubiera perito, cierre financiero, crédito aprobado por el cliente, mandaban el subsidio, ¿sí? En ningún momento el tema del subsidio pasaba por un ente del gobierno, solo para decretar el decreto, pues la resolución, y giraban el dinero. Ahora, ¿qué pasó? Ahora ellos incluyen que no, que es que los subsidios deben ser para personas de estratos más bajos, lo cual está bien el enfoque social, pero estas personas de estratos 1 y 2 en realidad no tienen el dinero para pagar ni siquiera un crédito hipotecario de una casa de lo que vale un interés social. Entonces, al estar todo el gremio constructor vendiendo un producto que ya tenía aceptación, favorabilidad para el cliente y demás, y de la nada nos cambian las condiciones, pues nuestros clientes que pueden aplicar el subsidio en realidad no son nuestros clientes, porque entonces, ¿ahora qué es lo que pasa? El cliente tiene que ser parte del CISBEN. Entonces, y empiezan a haber unas puntuaciones. Entonces, no, que si el CISBEN, que puede tener 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Ahora el gobierno es el que decide si hace, el que revisa los requisitos. O sea, le metieron burocracia al tema. Claro. Y no Que avanza. implica demora en todo lo que ya era demorado. No avanza, exactamente. Claro, bueno. No, y de pronto eso también en el proceso pues hace que muchos al final también se retiren o deserten porque pues no van a ser aplicables para ese subsidio. Entonces, también Claro. obviamente ahí golpea bastante duro, como lo decía Carlos, ese sector. Entonces, Carlos, para lo que queda de este año ahí, como que qué retos tienen, y desde esa parte comercial también, cómo están haciendo ese acompañamiento, porque me imagino que ahorita la parte comercial es el área en la que más están enfocados para poder cerrar, porque pues el impacto que ha tenido el sector inmobiliario pues desde lo que empezó el año ha sido bastante retador. Completamente, Camilo. Nosotros ahorita, pues, los retos que tenemos en realidad son lograr que nuestros clientes, que tú sabes que ellos más que comprar una casa, esas familias compran un sueño. Entonces, es difícil para ellos ver cómo la casa, pues, se subió de precio primero porque ya se venden salarios mínimos y que el gobierno no está dando el subsidio con el cual ellos contaban para esa cuota inicial. Entonces, los hemos sentado uno por uno y les hemos dicho, mire, señor cliente, pues, usted sabe que este es el precio de la casa, usted ha visto las noticias, lo que está pasando, se vio que la mitad de los proyectos en la ciudad se echaron de para atrás, usted ya ha dado un dinero para su casa. ¿Cómo podemos hacer para que tú logres el cierre financiero? ¿Qué puedes hacer tú? Entonces ellos están haciendo esfuerzos en doblando la cuota mensual,
¿sí? Algunos revisan al final, no, mira, pues yo me ayudo con un familiar o entre los dos sacamos otro crédito. Algunos incluso hablan de que les toca vender algo, un carro o algo, pero ellos con tal de terminar y lograr pues el sueño de obtener su casa lo están intentando. Sin embargo, hay otros clientes que definitivamente la situación económica no les da, entonces les damos la oportunidad como que, bueno, entonces revíselo ya, o sea, dígame desde ya que usted no puede continuar y así yo le devuelvo una parte de las arras y usted me libera la casa para yo tratar de salir a venderla a otro tipo de clientes, que ya ahorita las casas que se liberan estamos tratando de venderlas casi que a inversionistas, que una casa bis, pues para una familia bis no lo van a lograr, ¿sí? Menos porque ahora van a tener menos plazo para la entrega. Claro. Entonces ese es el reto. Ahorita el reto es el acompañamiento a los clientes, mirar que se acerca la fecha de la escritura, cómo van con el aprobado del banco, cómo van con las cuotas y definitivamente no van a aplicar el subsidio, no cuentan ya con eso, de dónde va a salir el recurso. Algunos toca darles plazo. Ahorita se volvió de mucho manejo. Nosotros, por ser una constructora que en estos momentos solo tenemos ese proyecto, pues podemos hacerlo más personalizado. No me imagino los chicharrones que tienen las empresas grandes en Colombia, definitivamente. Claro, claro. Y lo hemos visto pues en las cifras, ¿no? Las cifras han sido escandalosas cuando uno la cifra de ventas y de construcción, cómo se cayó en el país. Eso, Carlos, para cerrar el tema de construcción, ¿cuál sería un consejo que tú le darías a alguien que quiere construir en Colombia? Y pensemos en un consejo general, en un consejo que ya sea para construir una casa, su primer proyecto, o de pronto 10 casitas o un edificio pequeño, no sé. ¿Cuál sería un consejo que tú dices, esto lo aprendí yo en la teoría, pero o en la práctica, y es algo que tienes que saber? Ok, bueno, aquí no vamos a decir que el negocio del real estate es malo, de la construcción es malo, es de los mejores y el primer consejo es que inviertan en eso, ¿sí? Siempre hay que tener propiedades, ellas siempre se van a valorizar y sobre todo también, pues, buscar propiedades que sean buenas rentablemente. Para un constructor, ¿cuál sería el consejo? Hay que tener muy claro el cliente, eso es como lo más importante, ¿sí? Tú vas a hacer un proyecto, ya sea en la ciudad, en las zonas urbanas, en las zonas rurales, afueras, donde sea. Haz un muy buen estudio de mercado de a quién es al que le vas a vender. Que tu cliente sea un cliente que va a poder pagar lo que vas a vender en las cuotas que tú vas a poner, en el plazo que vas a poner. Porque si no, pues va a ser un proyecto que puede que lo vendas, pero vas a tener unos chicharrones increíbles al final a la hora de la escrituración. Y esto es lo peor porque ahí tú ya vas a tener tierra comprada, construcción a mitad de camino, algunos créditos constructores y eso te puede incluso quebrar. Entonces hay que tener muy claro es a quién le vas a vender el producto. Siempre hacer un muy buen estudio de mercado de lo que quieras vender. Excelente. Ahora bien, vamos a pasar un poquito a que nos cuentes un poquito ya desde la parte de inversionista inmobiliario, ¿sí? O sea, aquí llegamos a tu historia constructora, pero te gusta, como nos dices, pues es una de las mejores inversiones, entonces te gusta poner parte de tus activos en propiedad raíz. ¿Tienes alguna preferencia en estos momentos, ya sea geográfica, ya sea de tipo de real estate? O sea, te inclinas por hoteles, por hospitality, por residencial, por lotes de engorde. ¿Cómo es tu perspectiva? ¿O eres muy mix? Bueno, no puedo decir que llevo muchos años como inversionista, ¿sí? Pero sí, pues ya inicié hace unos 3 años y he visto pues diferentes productos. ¿Qué me gusta? Aparte también he leído, he estado como leyendo al respecto y demás. Bueno, definitivamente hay algunas oportunidades que se encuentran en ciudades en crecimiento como Cúcuta, ¿sí? Eh, y acá todavía se consigue tierra barata. Entonces, para mí como constructor, tengo que tener una parte ahí siempre, ¿sí? Entonces, yo siempre que estoy a la mitad de mi proyecto, ya estoy comprando el siguiente lote para el otro proyecto. Entonces, digamos, ahorita ya estoy, como quien dice, en un plan de pagos de una tierra para el siguiente proyecto. Entonces, en la parte de lotes, como constructor, definitivamente tengo que tener siempre una inversión ahí y aprovechando que acá todavía se puede conseguir tierra relativamente barata comparando con el resto del país.
Lo otro, he intentado pues como ingresar en cada segmento un poco para ver cómo nos va, porque como te digo, estoy arrancando. Entonces ahorita recibí un apartamento en Bogotá para alquilar por Airbnb. Lo administra una empresa dedicada a eso y bueno, resultó ser un muy buen negocio. Ahí yo siento que lo importante o lo más importante es la ubicación y que sea bonito el proyecto, que tenga amenidades, que sea muy agradable para los nuevos viajeros que hoy en día buquean más que todo es por Airbnb, por esas plataformas digitales. Entonces, ese fue un apartamento que hoy en día se está pagando solo con lo que me pagan la empresa que lo administra. Me gustó mucho. También estoy pues mirando mucho como el área del oriente antioqueño. Me gusta bastante, me gusta Medellín. Veo que a ustedes también. Entonces, en el oriente antioqueño por ahí el año pasado vi una oportunidad de una lote finca y también lo compré, ahí lo tengo. Estoy viendo que al lado mío hicieron ya un proyecto de reloteo. Entonces, yo creo que en eso es que terminaré pues aprovechando ese lote y sacando los lotes y vendiéndolo como lotes. Estoy ahorita también en un apartamento en Medellín, en la inversión de un apartamento en Medellín, pero lo estoy pensando es para rentarlo a largo plazo, haciendo el análisis de mercado. Me gusta más mirar como en estratos como 3, 4, sí, como más de familias, no sé, estrato medio, que es como lo que más se mueve por allá. Que más va Y por creciendo. último, sí, ahorita estamos haciendo la primera inversión en Estados Unidos, en una casa. Lo mismo, digamos que el mercado de Estados Unidos es muy diferente al de Colombia en muchas cosas, y una de las más grandes es la tasa de interés del crédito hipotecario. Entonces, eso permite que uno pueda rentar una casa a largo plazo y que se pague sola en Estados Unidos. Y lo mismo, a pesar de que el mercado tiene sus altibajos, pues nunca es una mala inversión tener una propiedad allá. Entonces, con eso, pues ya ahorita estamos en el cierre de la primera casa, por ahí en Miami. Fue una búsqueda muy exhaustiva, la verdad. Haciendo proyecciones en Excel, revisando esto, aquello. Y bueno, ya encontramos una primera propiedad y esperamos que se rente, como te digo, a largo plazo y se pague sola también. Entonces, la invitación es a esa, o sea, no tenerle miedo a estas inversiones inmobiliarias. Mira que los estadounidenses o algunos bancos en Estados Unidos te prestan a ti como extranjero. Sí, yo ya obtuve el aprobado del crédito hipotecario y solo hay que llegar con un down payment del 20-30% y te prestan para la inversión. Hay mucha gente que le tiene miedo a eso y que no conoce y pudiera estar ya haciendo algunas inversiones también en el extranjero. Claro, un portafolio chévere, tienes un portafolio bien Bien diversificado. diversificado, sí. Ahí vamos, sí, señor. A pesar de que llevas poco, como dices. En 10 años volvemos a hablar para volver a comparar el portafolio. ¿Me va a invitar en 10 años? Ah, bueno, se va. A ver cómo ha crecido. No, pero excelente que nos acompañes hoy, Carlos. Excelente conversación. Yo para cerrarte una pregunta, si la tienes de pronto, por lo que mencionaste que has leído, que has estudiado también del tema por fuera, obviamente, de tu carrera, ¿tienes algún libro, algún podcast, algún cuenta en Instagram, algo recomendado que digas, bueno, acá hay buen contenido para la gente que está aprendiendo de real estate? Obviamente, además de Chacón Construcciones, el Instagram y de Home Vacation. Por fuera de esas dos, ¿cuáles vienen detrás? Sebas, esa pregunta sí es como un poquito complicada para mí porque a veces se me olvidan mucho los nombres de las cosas y no me considero tan millennial como para estar detrás de todas las cuentas. Sin embargo, pues yo como hoy en día los celulares lo escuchan a uno, a mí me salen muchas cositas de real estate en Instagram, en Facebook, y ahí yo le voy dando seguir a personas que se mueven con esto, con Airbnb, constructores, algunos libros recomendados, y sobre todo resúmenes y cositas, pero no, ahorita se me podría escapar eso. Claro, no hay problema. Bueno, Carlos, fue un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos y recuerden sintonizarnos para más episodios sobre inversión inmobiliaria, construcción y economía. Gracias, Sebas y Camilo, por la invitación. Feliz tarde. Listo. Muchas gracias.